Bueno, pues gracias a todos por asistir. Es un placer que cuenten con nosotros y que nos dejen contar un poco nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestra manera de ver la restauración y sobre todo estos 10 años que hemos cumplido el pasado 16 de junio con este proyecto que pareció en su momento una locura, porque imaginaros 2008, San Vicente de la Barquera, pueblo más tradicional y marinero, y en el momento en el que la economía del país se iba a garete, nosotros fuimos de los que no nos lo creíamos, ¿no? Nosotros creímos en aquellos brotes verdes que decían que iba a haber y al final pues nos atrevimos, emprendimos y realmente, bueno, pues el restaurante cuando empezó era simplemente un espacio que creamos pues con los recursos con los que llegamos, ¿no? Éramos 3 socios, metimos un capital, sí teníamos claro que queríamos hacer un restaurante gastronómico, pero también iniciamos con carta. Dentro de esa carta había incluso merluza en salsa verde, almejas a la marinera, chuletón, y todo ello se acompañaba con un menú de degustación. Lo que nos fue pasando es que, bueno, a medida que iban pasando los años, años muy duros, 2008, 2009, en esos años, bueno, fuimos teniendo pequeños reconocimientos. En el 2009 nos dieron el premio Joven Empresario de Cantabria. Después nos dieron en el 2010 el de Cocinero de Cantabria. Después llegó en 2011 Cocinero Revelación por Madrid Fusión, que fue, digamos, el trampolín a realmente atrevernos y a creernos lo que estábamos haciendo, ¿no? El restaurante, si lo conocéis, bueno, esto es el día de la inauguración, por ahí hay mucha gente que ya no está, pero el local, pues prácticamente ahora mismo lo que es Anua, el gastronómico, se encuentra en esa terraza que veis ahora mismo y realmente pues la instalación ha ido evolucionando en función de las necesidades que hemos ido teniendo y, como la ponencia indica, buscamos esa fórmula de un local tan grande en un sitio tan lejano. Así es en este momento, así es a día de hoy, en el 2018, 10 años después. Toda esa parte que veíais con ventanales blancos y demás, pues se ha convertido pues en un restaurante flotando literalmente sobre el mar, con una decoración un tanto nórdica, por ese clima que tenemos en el Cantábrico que nos evoca a eso, ¿no? Más que a este día de sol que tenemos hoy. Esta otra zona es Nácar, es el bistró. Esto surge, llegamos en 2012, recibimos la segunda estrella Michelin. La primera. Perdón, la primera estrella Michelin. Y en ese momento conozco a Elsa. Elsa se incorpora al equipo como camarera y a partir de ese momento empezamos a viajar juntos y a construir un nuevo proyecto. Yo creo que Anua tiene un antes y un después a partir de la llegada de Elsa al equipo, porque realmente ha sido mi mano derecha en todo lo que he necesitado, ¿no? Es una chica con una capacidad tremenda, resolutiva, a los problemas soluciones y las cosas rápidas, ¿no? Y así es como me gusta trabajar a mí. Y realmente, pues bueno, fue un año en el que decidimos pues que Elsa se ocupara de la dirección de la sala, del grupo, que formáramos a ese equipo y que fuera ella quien decidiera esas personas que nos iban a acompañar en este viaje, ¿no? Ha habido gente que se ha bajado, que se ha subido. Lógicamente, en estos 10 años, pues os podéis imaginar, sabéis cómo es la hostelería, pues no es fácil, y además en un restaurante estacional, porque daros cuenta que cerramos desde el 1 de noviembre, bueno, este año cerraremos el 7 de noviembre, hasta el 15 de marzo. Aunque entremos en cocina el 1 de marzo, realmente al público está cerrado 4 meses y medio. Lo cual, hacer posible un proyecto tan arriesgado
con esa complejidad de temporalidad, tanto con la complejidad para mantener un equipo sólido cerrando ese tiempo, pues bueno, buscamos fórmulas, como os digo, viajamos mucho y conseguimos, bueno, pues vender nuestro restaurante a muchos países del mundo que les interesaban venir a Europa a realizar, por ejemplo, pues sus prácticas de fin de carrera, porque en Latinoamérica hace más de 30 años que hay licenciaturas en gastronomía, y intentamos conseguir que el restaurante se convirtiera en una realidad y en una rentabilidad que veíamos complicada en 2008, 2009, 2010 y 2011. No voy a engañar a nadie, fueron horribles. Lo más lógico es que nos hubiésemos ido por el camino, pero no nos desviamos del camino y nunca perdimos el objetivo, y así lo firmamos cuando creamos la sociedad, que el objetivo del restaurante siempre sería un objetivo gastronómico y que nunca íbamos a decir, no, ahora vamos a parar, vamos a hacer arroz con bogavante, que aquí no viene nadie, ¿no? El insistir, insistir, insistir nos llevó a conseguir que el 80% de las visitas apostaran por el menú degustación, y decidimos, a raíz de la entrada de Elsa, pues ya no trabajar la carta, trabajar nada más 2 menús de degustación. Es al año siguiente, en el 2013, cuando la crisis estaba realmente pegando de lleno. Teníamos un enclave, que el que lo conozca pues es muy grande, es un restaurante muy, muy grande, con muchos espacios, y conseguimos transformar lo que era Anua en Anua y Nácar. Mantuvimos ese concepto gastronómico, ese comedor para un máximo de 30 comensales, donde solamente hay 2 menús de degustación, en otro espacio abierto a todos los públicos, un lugar donde se puede entrar a tomar un café, una caña, unas rabas, unos mejillones, unas anchoas, y aparte pues también hay un pequeño menú de degustación de 5 pases con un ticket medio de 30 euros. O sea, lo que queríamos era que todo el mundo pudiera disfrutar de ese enclave, que es maravilloso y fantástico, que vemos cada día y que cada día nos seguimos enamorando de él. Y también la oportunidad de que quien haya venido a Anua a probar el menú, lógicamente, pues mañana no va a querer venir a Anua a comer el menú, ¿no? Hay algún fanático que se lo come 8 o 9 veces al año, pero entender que eso es raro, ¿no? Lo raro es 1 o 2 visitas al año máximo. ¿Qué conseguimos también con Nácar? Conseguimos ese cliente de Anua que pudiera repetir en sus 10 días de vacaciones que está en Cantabria, por ejemplo, que mínimo nos visitara 2 o 3 veces, ¿no? Entonces nos parecía algo fantástico. Fue un antes y un después el crear Nácar, fue un punto de ingresos importantísimo, vital a día de hoy para el negocio, y también la posibilidad de dar eventos, los cuales dirige Elsa. Hacemos eventos a medida, bodas a medida, se transforma lo que es el restaurante Anua y Nácar en un solo espacio, y realmente hacemos unos eventos maravillosos. Luego os pasamos el email por si os queréis casar. Bodas, presentaciones de coches, bueno, pues mil cosas, ¿no? Incluso hasta pisos pilotos, ¿no? Se han presentado allí. Bueno, pues la idea fue, ese acercamiento hizo que al meterlo todo en una coctelera consiguiéramos la rentabilidad, ¿no? Que al final es el objetivo de cualquier negocio. Sí que es cierto que tardamos, pero encontramos la fórmula, y la fórmula fue esa. Fue Anua, manteniéndose en su gastronómico y con su equipo independiente, con Nácar, con su equipo independiente, con los eventos. Y bueno, pues ahora mismo, pues además hacemos muchas asesorías. De aquí nos vamos a dar unas asesorías a un restaurante que nos han pedido. Estamos también metidos en tema de conservas. Hemos sacado una línea de conservas de alevines, de dorada y de lubina, que es un producto único en el mundo, con diferentes salsas. Un producto que está en el Club del Gourmet,
ha comprado la primera producción y ya empezamos a estar, ya estamos produciendo para la segunda cosecha de otoño del 18. Y bueno, al final hemos ido, pues eso, utilizando todas nuestras herramientas y nuestras capacidades para conseguir que nuestro sueño, que era hacer nuestras ideas, llevarlas a la práctica. Y la única manera pues ha sido trabajando muy, muy duro y haciendo números. Y muchas veces le digo a Elsa que el día que pueda estar pensando el 90% del día en cocina en vez de en números, igual nos va hasta un poquito mejor. Pero realmente, bueno, pues hemos conseguido llegar a poner San Vicente de la Barquera en el mapa gastronómico, en un lugar que bueno, pues no había muchas esperanzas, lo notabas, ¿no? Se sentía, ¿no? Eran unos años difíciles y al final, pues bueno, gracias a Dios lo hemos conseguido. En este tiempo, también en el 2014, abrimos Mexia en Santander, lo hemos tenido casi 4 años, haríamos ahora. Y bueno, por decisiones un poco estratégicas, hemos decidido cerrar el local, lo hemos traspasado el otro día y ya creo que han abierto el jueves pasado. Y bueno, fue un proyecto bonito que tuvimos la idea cuando solamente teníamos una estrella, cuando teníamos quizás un poco más de capacidad de movimiento. Yo soy de las personas que pienso que en un gastronómico hay que estar y a mí no me gusta faltar en Anua, lo cual pues ya me iba a evitar el tener que estar viniendo constantemente a Santander, infinidad de problemas que todos sabéis lo que es tener un restaurante llevado por gente que no eres tú mismo, ¿no? Que dependes de terceras personas para todo. Bueno, esta es mi visión y os he explicado un poco cómo hemos llegado hasta aquí y de qué manera, pero quiero que Elsa pues, os dé su versión de bueno, cuando llegaste a Anua y cómo ha surgido todo. Pues yo llegué a Anua, como os ha dicho Óscar, en el 2012, llegué como camarera y desde el momento que pisé el restaurante y empecé a hablar con Óscar, vi que el proyecto me gustaba su forma de ver la vida, su forma de vivir la gastronomía. Yo había trabajado en 1000 sitios, como cualquiera que se dedica a esto, porque ya sabéis la inestabilidad que hay en el sector. He vendido desde helados, pasteles, sardinas, rabas, he hecho un poquito de todo. Cuando llegué a casa de Óscar venía del Serval y el Nuevo Molino, y bueno, pues empecé fines de semana, luego en junio creo que fue la temporada de verano, y en septiembre nos salió una asesoría en México. Bueno, no era una asesoría, en realidad eran 20 días de llevar nuestra cocina a México, a Puebla, y se me propuso desde la dirección del restaurante pues ir yo como parte del equipo. Claro, yo que me apunto a todo, pues lógicamente fui la primera, vamos. Y de ahí esas jornadas que iban a ser 20 días se convirtieron en casi 5 meses en México. Vinimos nada más que el día de Nochebuena y nos fuimos el día 26 otra vez. Fue un viaje relámpago. Y ya en México me di cuenta que tenía muchísimo en común con Óscar, ya os digo, la filosofía de vida, la forma de ver la gastronomía y la forma de vivir. Y fue cuando me propuso ser la jefa de sala. Yo nunca había dirigido un equipo, imaginaros, acojonadita, ¿no? Porque es una responsabilidad enorme, un sitio con una estrella Michelin. Y me senté con Óscar y dije, lo primero que quiero hacer es prescindir de gran parte del equipo. Así fue, empezamos casi de cero. Y desde ahí empezar a impartir mi forma de ver la sala, ¿no? Nosotros en Anua lo único que queremos es que nuestros clientes en las 3 horas aproximadamente que están con nosotros sean felices. No buscamos más. Si conseguimos que durante esas 3 horas se olviden de sus problemas, se olviden de lo que pueden tener en su vida, en su trabajo, en su familia, X, lo que sea, para nosotros es suficiente. No creemos en ningún tipo de protocolo que no sea el protocolo de la felicidad. La felicidad de los clientes está por encima de todo. Si tenemos que sustituir platos, los sustituimos. Hombre, está claro que no sustituimos 3/4 partes del menú, pero si hay algún plato que no le gusta, lo hacemos. Si le ofrecemos un vino y no le gusta, se le cambiamos. Si no le gusta algo del armonizaje, se lo cambiamos. Porque al final yo creo que ha habido una época en la gastronomía en la que tanto cocineros como sommeliers y jefes de sala solo trabajaban para su ego,
¿no? Para satisfacerse ellos y ser felices ellos cuando se iban para casa. Y se nos ha olvidado lo más importante de todo. Nuestros jefes son nuestros clientes. Les tenemos que hacer felices nosotros a ellos, no ellos a nosotros. Lo que tenemos bueno, Óscar y yo, es que nos hemos repartido muy bien las funciones. Yo dirijo toda la parte de la sala, él dirige la cocina. Está claro que yo no hago nada sin consultarlo porque es su casa, pero sí que es verdad que me deja mucha cancha y puedo decidir la mayor parte de cosas sin decirle. Nos respetamos muchísimo, somos muy disciplinados los dos. No hay año que no estemos estudiando, viajando, leyendo. Creemos que es importantísimo porque para tú transmitir a tus clientes la maravilla de lo que estás haciendo tienes que haber vivido muchas cosas y no es imposible, ¿no? Tenemos muchísima comunicación, de hecho somos como hermanos. Yo tengo un hermano, pero en mi casa es uno más de la familia y yo en la suya exactamente igual, y formamos un gran equipo. Está claro que discutimos, como todos los equipos, pero vamos, yo creo que, no sé lo que dice Óscar, pero yo creo que formamos un gran equipo, no sé. Sí, discutimos algo. Algo, un poquito. Bueno, ahora veníamos discutiendo en coche, lo puedo contar, ¿no? Marta me decía que otra cosa interesante para comentaros sería cómo vemos nuestro futuro, ¿no? O qué nos gustaría hacer en el futuro. Yo de aquí a los próximos años, más de 10 años, me veo en Anua, lo tengo claro, es mi casa, es mi proyecto, es parte de mí, ¿no? Pero para eso, tanto Óscar y yo creemos que es importantísimo formarnos, nunca dejar de aprender. Todo lo que tú aprendas es lo que vas a compartir a los miembros de tu equipo. Da igual que tengas un 2 estrellas, un 3, que un chiringuito en la playa. Todas tus formaciones tienes que traspasárselas a tu equipo. Hace poco leía en Facebook una frase muy buena que era algo así, creo que lo compartió Eva, puede ser, ¿cómo era Eva? Forma miembros de tu equipo, o más vale tener un equipo formado que informado, algo así. Yo creo que lo compartiste tú, una cosita así. Y nosotros en ANO así lo hacemos formaciones, intentamos que estén al día, les obligamos, entre comillas, a leer la prensa, creo que es importantísimo que se lea la prensa todos los días. Descubrir, leemos, viajamos, visitamos a otros compañeros, porque a mí me hace mucha gracia cuando otros compañeros hablan de tu proyecto sin tan siquiera haberlo vivido, sin haber sentido lo que pasa en tu restaurante. Yo intento visitar a todos los compañeros posibles. Está claro que esto vale una pasta, sobre todo si son fuera de Cantabria, pero vamos, que nos gastamos muchísimo dinero en gastronomía, ¿no? Sí, ¿no? Y además es que no solamente eso, intentamos que tanto el personal que tenemos en el equipo como todos los stallers que vienen a trabajar con nosotros, por un día viven la experiencia de Anua. O sea, no es un obsequio, no es un regalo, no es por lo bien que has hecho las prácticas, sino porque yo creo que un cocinero que entra por la puerta de atrás, se mete en una cocina, no ve el escenario que habéis visto vosotros, no veis el ballet que tiene Elsa en la sala, no veis esa calidez que se atrae, sino ven pues, lo que les toque hacer en ese momento y a lo mejor pues, se tiran semanas haciendo cosas que realmente no entienden ni dónde ni en qué sitio van a estar, ¿no? Entonces, para mí es vital que cualquier empleado o cualquier staller que venga a Anua pase y se siente y les tratamos exactamente igual que un cliente normal. Les invitamos a comer, su equipo les da el servicio y realmente pues bueno, creo que es algo básico para que la cabeza les cambia totalmente. O sea, del día que han comido al día siguiente son otra persona en la cocina. Pero yo creo que la cabeza te cambia en muchos gastronómicos que visitas. Yo siempre, desde que fui al Selle de Can Roca, pongo el mismo ejemplo. Yo digo que a mí los hermanos Roca me cambiaron la vida, porque la generosidad que nos mostraron cuando estuvimos en su casa, la sobremesa con ellos, que el Pitu Roca era el cumpleaños de su hijo y nos llevó a la bodega y nos enseñó y nos explicó, que acabamos todos llorando, al final tú a cualquier compañero que vayas a visitar siempre vas a sacar algo positivo que te va a engrandecer, no sé si solo personalmente, pero también profesionalmente, y te va a hacer que, si quieres, lo pases por tu espíritu y lo adaptes a las circunstancias de tu restaurante, ¿no? Sí, pues al final, lo que dice Elsa, al final es una profesión, pero que a la vez es un hobby
Nosotros siempre estamos con fechas, con reservas hechas en sitios que queremos ir a conocer, Hacemos a visitar. excursiones con el equipo. Y sí es cierto, yo no opino de ningún sitio que no he ido nunca a comer. Solo digo eso porque creo que es así como debe ser, ¿no? O sea, de los sitios se puede opinar una vez que se conocen, ¿no? Y cuando escuchas hablar de un sitio, pues lógicamente hay que anotarlo y hay que ir a probarlo. Luego te podrá gustar o no gustarte, los gustos son, cada uno tiene los suyos, eso lógicamente que no somos todos iguales y lo vemos todos los días en el restaurante. Ninguna mesa coincide con su plato favorito, que eso a mí me encanta, porque si fuese todo el mismo uno, pensaría yo, joder, el resto no serán tan buenos. Entonces, bueno, la verdad que también el cliente miente, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que la parte de sala tiene que ser muy psicóloga. Yo estaba en restaurantes de 3 estrellas, una mesa de al lado estaban poniendo a caldo un plato y cuando ha salido el chef le han dicho que había sido todo fantástico, ¿no? Y te quedas pensando, coño, pues los clientes mienten. Entonces vamos a intentar hacer más preguntas para saber si realmente hemos conseguido el objetivo, que es que salgan felices, ¿no? Que hayan vivido una experiencia y que salgan felices. Y hablando de la felicidad, que es algo en lo que estamos trabajando mucho en Anua, en lo que estamos trabajando mucho en Anua de la felicidad de nuestros clientes, también es importante la nuestra, obviamente, porque si tú no eres feliz con lo que haces, si no eres feliz con el producto que tienes, con el servicio que haces, es imposible que tus clientes vayan a ser felices, porque al final las emociones se contagian, ¿no? Hay una frase que nos gusta mucho, o que me gusta mucho a mí, que creo que la clave de todo, independientemente del tipo de restauración que hagas, es la siguiente. La clave se basa en ofrecer momentos inolvidables para personas únicas y de esta manera dejar huella en ellos. Da igual que trabajes en un chiringuito, en un bar de tapas, en un 3 o en un 2 o en un 1. Esto es lo más importante de todo. Acabamos ya con un plato de este año, un homenaje a que siempre está presente el padre de Óscar. Y bueno, he querido acabar la presentación con el taco. Es un taco mexicano con hoja santa. La hoja santa es una hoja de un árbol con unos matices anisados fantásticos y picantes. Es de la familia de la pimienta, la hoja santa. Lleva una cresta de gallo suflada, lleva unos carabineros, lleva una emulsión de maíz, unas flores de cilantro. Y bueno, es muy pequeñito, es de 2 bocados, pero lleva frijoles refritos también. Bueno, es un transporte a México y todos los años en mi carta hay un taco y bueno, pues es un pequeño homenaje que brindo a mi padre fallecido hace 7 años y que nos ayudó mucho en los comienzos de Anua, que no vivió ninguno de los reconocimientos que tuvimos, pero que espero en algún sitio lo esté viviendo y bueno, para nosotros es un apoyo y a mí personalmente me dio la identidad gastronómica que necesitaba, porque sí que es verdad que durante 10 años que hubo de explosión de técnica gastronómica en que todos teníamos que tirar fuegos artificiales y eso pasó, pues ahora yo creo que lo que se busca es un cocinero con identidad, con raíces, con entorno, y mi cocina ahora mismo se basa en mis raíces mexicanas, que son los sabores adquiridos que tengo desde niño, lo que he comido en casa siempre, mi entorno del Cantábrico y sobre todo mis viajes, mis vivencias, todo eso metido en una coctelera pues da lugar a los menús que hacemos cada año. ¿Ya? Nada más, tenemos 20 minutos, no podíamos contar más. Muchas gracias.